El tema de lo que vamos a hablar ahora es sobre algo que me comentó Farid para un curso que estabais, decirme si me equivoco, preparando de inseminación artificial en bovinos. ¿De acuerdo? Y bien, el tema que se había asignado para charlar es un tema muy amplio, como todos sabéis, ¿eh? Son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, yo me voy a ir a los puntos más claves, ¿eh? Para dejaros bien claro cómo funciona todo lo de la inseminación artificial a tiempo fijo. Y cualquier duda, cualquier cuestión, yo creo que deberíais de apuntarlo en un cuadernito y realizamos el tema de preguntas, a ser posible todas continuadas. Yo lo que voy a hacer es ir avanzando y en aquel punto que ustedes o vosotros queráis incidir, luego lo hacemos después para no alargar mucho la charla, porque esta charla en condiciones normales puede durar 3 o 4 horas. ¿De acuerdo? No sé si se me oye o no se me oye, Carla. Continúo. Hazme así con la cabeza porque te estoy viendo. Bueno, ¿puedes pasar la siguiente hoja? Bien, eso significa que me oyes, ¿eh? Bien, fijaros, cuando se habla de inseminación a tiempo fijo, se ha hablado tanto ya de todo esto, sobre todo en América, que nosotros aquí en Europa no le damos tanto interés, ¿eh? En el sentido de como si fuera una técnica evidentemente novedosa. Os estoy hablando que hace más de 30 años nosotros ya hacíamos inseminación artificial a tiempo fijo con diferentes metodologías, con el material que existía en el momento, y como es obvio, evidentemente esto ha ido cambiando y ha ido modificándose poco a poco, hasta el punto, fijaros bien lo que os voy a decir, que hemos terminado la semana pasada de hacer pruebas de inseminación artificial a tiempo fijo, con una metodología diferente que luego hablaremos de ella. ¿De acuerdo? Bien, el interés que va a tener esta tecnología o esta práctica de desarrollo para inseminar vacas, está claro que nos interesa a todos pues preñar todas las vacas, ¿vale? Pero también tengo que deciros una cosa, que hasta el toro también falla. Por lo tanto, no penséis que si habéis fallado en un programa de inseminación artificial, no penséis que sois unos mantas o que lo habéis hecho mal o que las condiciones de vuestra tecnología no es la adecuada en este momento y evidentemente no es así. Para que os hagáis una idea, son tantos los protocolos que podemos encontrar hoy en el mercado o a nivel profesional, son tantos que prácticamente es imposible abordarlos, ¿vale? Por esa razón os digo que voy a ser un poquito más rápido, ¿vale? Lo principal de todo, o lo que se ha intentado conseguir con la inseminación artificial a tiempo fijo, es inseminar las hembras sin necesidad de que muestren celos, utilizando un momento adecuado en base a una serie de trabajos que han hecho unos señores, como nosotros hemos hecho aquí en España, otros los han hecho en México, otros los han hecho en Australia, cada uno lo ha hecho donde ha podido, incluso vosotros los podéis haber hecho también, y evidentemente estos trabajos no son iguales en un sitio que en otro. Siempre va a haber diferencias. Por eso muchos de vosotros me podíais decir, entonces, Antonio, ¿cuál es el mejor sistema para yo hacer una inseminación artificial a tiempo fijo
y ser el número 1 preñando vacas. Bueno, pues os voy a ser muy sincero. Nunca lo vais a conseguir. ¿Por qué? Porque habrá explotaciones que seréis los números 1, incluso mejor que el semental o mejor que el toro, ¿eh? Pero habrá otras explotaciones que no, porque son muchos los factores que van a intervenir y que van a afectar el éxito de esta tecnología. Lo que sí está claro es una cosa, y eso lo tenéis que tener siempre en cuenta, que esta técnica, cuando se empezó a trabajar con ella, es más aplicativa. Fijaros bien, que os estoy hablando de hace 30 años, en unos sitios y menos aplicativa en otros sitios. Y eso está en función de las características de la explotación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues fijaros bien, si vosotros vais a una explotación, yo recuerdo una explotación aquí en España, en una zona que está próxima a la frontera con Portugal, recuerdo que inseminé pues unas 100 vacas o así y preñé 15 vacas. ¿Eh? ¿Qué significa? ¿Que yo era un manta? No, era un manta. ¿Por qué? Porque en otra finca que estaba en Madrid, de 24 vacas parieron 22. Y yo era el mismo en un sitio que en otro. Los que no eran las mismas eran las vacas. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que en los programas de inseminación a tiempo fijo es determinante el técnico. Y ahora miro ahí donde está Mario, que hay muchos, os señalo a todos con el dedo. ¿Vale? Y dirán, coño, ¿por qué nos apunta con el dedo? Porque vosotros vais a ser los responsables de que esto vaya mejorando poco a poco. Porque es una técnica que ha llegado para quedarse, no para hacerlo y largarse. Esto a los técnicos, a nosotros, los veterinarios, nos viene esta técnica, nos viene de perlas. Porque si no, imaginaros cómo hemos tenido que suplir nosotros aquí la inseminación artificial a tiempo fijo, y la hemos tenido que suplir haciendo inseminación a celo visto, que era la alternativa más viable. Y claro, es viable si lo tienes al lado de casa. Si te tienes que hacer 400 kilómetros o tienes que estar con el carro, como le llaman ustedes, 3 horas, la cosa cambia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque encarece todo el tema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un buen programa que nosotros desarrollemos de sincronización es igual a tiempo fijo que la hembra esté en celo o no. Sabemos que cuando la hembra está en celo, los resultados siempre van a ser mejores. Eso no os quepa duda. ¿Vale? Pero si no está en celo, cabe la posibilidad también que quede preñada, porque es lo que han llamado muchos técnicos el sistema de sincronizar la ovulación, que eso aparentemente queda muy bonito. Dice, yo no estoy sincronizando las vacas, yo estoy sincronizando la ovulación de las vacas. Claro, al que no maneja estas cosas, dice, ostras, este tío es la leche, hace unas cosas impresionantes, controla la ovulación. Bueno, podemos controlar la ovulación, pero para que se produzca esa ovulación y la hembra quede preñada, debe de haber un óvulo dentro de ese folículo. Y encima tiene que ser un óvulo bueno, que haya crecido y que haya madurado adecuadamente. Y eso es lo difícil, por eso estamos aquí los técnicos. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, ¿por qué tiene interés? Bueno, pues tampoco voy a hacer mucha incidencia en todas estas cosas, porque evidentemente no vamos a hablar de que es una técnica que es buena, que es perfecta. Es decir, es una técnica que tiene sus pros y tiene sus contras. Pasa. Y fijaros, vamos ahora a los detalles, a el por qué os he señalado a vosotros, a los técnicos, por esto. Porque los métodos que vamos a utilizar, porque vuelvo a repetir que son muchos,
pasa por 4 puntos claves. 1, sincronizar la onda folicular. ¿De acuerdo? Y para esto tenemos una serie de herramientas. Otro es que controlemos la fase lútea, es decir, la fase de funcionamiento del cuerpo lúteo. ¿De acuerdo? Y para esto podemos hacer cuerpos lúteos artificiales y podemos utilizar prostaglandinas cortando estas fases lúteas. Otro sería asegurar la ovulación y otro asegurar el crecimiento de esos folículos que luego tenemos que hacer ovular. Por lo tanto, fijaros que toda la metodología de la inseminación artificial a tiempo fijo está basada en 4 puntos claves, ¿vale? Que nosotros van a ser para nosotros las herramientas que tenemos que resolver, porque una de estas 4 herramientas es la que podemos fallar con nuestros animales. Lo interesante como técnico es saber cuál es la que nos hace falta. ¿Cuál es de verdad la que tenemos que aplicar y en qué momento? ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros, daros cuenta que estamos hablando de una serie de productos que nosotros los solemos llamar hormonas, en los que tenemos el efecto que puede provocar la GnRH, que sabéis que es un factor de liberación que procede del hipotálamo de la hembra y que actúa sobre la hipófisis. Y ahí va a intervenir en la producción de gonadotropinas. Por lo tanto, la GnRH va a ser una herramienta muy interesante. Luego vamos a tener las hormonas gonadales, lo que produce el ovario, que es la progesterona y los estrógenos, ¿vale? La progesterona va a proceder de la formación de un cuerpo lúteo y los estrógenos que se van a liberar de la presencia de un folículo. Cuanto más estrógenos haya, significa que hay un folículo bueno, que es lo que hace que da los síntomas a la hembra de que hay celo. Por lo tanto, ya sabemos que si la hembra no presenta celos es porque tiene poca cantidad de estrógenos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo desde fuera pongo estrógenos? ¿Vale? Van a aparecer síntomas de celo, pero no son como consecuencia del desarrollo del folículo, sino porque los he puesto externas. Por lo tanto, ojo con las sintomatologías que muchas veces son engañosas, ¿vale? Otra hormona importantísima va a ser la prostaglandina. La prostaglandina nos va a hacer un juego fantástico para nosotros cortar o iniciar los procesos de los métodos de inseminación, ¿vale? Pero os voy a decir una cosa. Lo primero que se empezó a utilizar en los programas de inseminación artificial fueron las prostaglandinas. Y fueron unos verdaderos desastres. Y ahora os voy a decir por qué. Porque la veremos, la vamos a estudiar de forma muy rápida. Luego tenemos las gonadotropinas y tenemos la FSH y la LH. Estas gonadotropinas se forman dentro de la hipófisis como consecuencia de la actividad de la GnRH, ¿vale? Y estas gonadotropinas intervienen en los ovarios formando los estrógenos y la progesterona. Por lo tanto, veis que es una cascada en escalera que empieza por un sitio y por medio de sistemas de retroalimentación, el animal, cuando hay mucha cantidad de un producto, el animal reacciona eliminando esa cantidad del producto. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Imaginaros ¿cómo estaría ese animal? Pues está claro que estaría en celo. Si ese animal no ovula, originaría un quiste y ese quiste le provocaría una gran cantidad de estrógenos y la hembra entraría en una patología que se llama
ninfomanía. ¿Y qué significa? Que todos los días va a estar en celo, ¿vale? Por lo tanto, su sistema de resolver eso es que esa cantidad de estrógenos facilite la liberación de una gonadotropina que rompa el folículo y elimine el óvulo que hay dentro, que es lo que nosotros buscamos para dejarlo preñado luego, ¿vale? Pero además hay otras hormonas, como puede ser la hormona de yegua gestante, como puede ser la gonadotropina coriónica humana, que tienen actividades hormonales que nosotros podemos aprovechar. Y hablaremos un poquito luego de ella. Pasa a la siguiente, por favor. Se ha atascado la pantalla. Ah, no. Bueno, fijaros que un animal cualquiera de los que nosotros vamos a trabajar, es decir, vamos a preparar 10 vacas, es evidente que si nosotros vamos a preparar 10 vacas, debemos de tener en cuenta las condiciones en las que se encuentra ese animal. Ya no es solamente que esté gordita, que coma, que tal, que no, sino si dentro del ovario está funcionando bien o no está funcionando bien. Y a estos son los que llamamos los puntos críticos en el proceso de desarrollo de los folículos. Tener en cuenta que los folículos para nosotros son la herramienta principal, porque una vaca, si no tiene folículos, no tiene óvulos, y si no tiene óvulos, nunca va a estar preñada. Por lo tanto, el folículo para nosotros es un punto clave. De hecho, luego veremos diapositivas, siempre que vayamos a iniciar el estudio de inseminación de una raza. Fijaros, yo he estado ahora estas navidades, concretamente en Venezuela, estudiando el mecanismo de desarrollo de la ovulación de la búfala, ¿vale? De hecho, ahora me llegan 3 búfalas aquí al centro y 3 camellas para realizar un estudio de las posibles, de los posibles puntos críticos para los procesos de desarrollo folicular. Y fijaros, hay 4. Y me diréis, ¿y estás seguro que son 4? Pues, oye, yo os pongo estos 4 aquí. Si me decís, oye, hay uno más, pues decírmele, porque yo le ando buscando. Por lo tanto, quiero decir con esto que estoy abierto a cualquier comentario al respecto. Fijaros, estos puntos críticos en el desarrollo de la foliculogénesis, es decir, de cuando llega un folículo y va a provocar el celo para quedarse la hembra preñada, este punto crítico es que la hembra no ovule. Si no ovula, no va a quedar preñada. ¿De acuerdo? En eso no hay problema. Eso se denomina un fallo de la ovulación. Luego, hay otro punto crítico. Y es que esa hembra llega a tener un folículo que ovula en base a una serie de ondas foliculares. ¿Te has pasado o se ha pasado para atrás? Ahí. En base a una serie de ondas foliculares. Y estas ondas foliculares, estos folículos van a desarrollar un proceso de crecimiento que necesitan una hormona que se llama hormona folículo estimulante. Si no hay esa hormona en esa hembra, ¿qué ocurre? Pues que no pueden desarrollar los folículos. Por lo tanto, estamos hablando de otro punto crítico. Bien, fijaros que la actividad de estas ondas foliculares comienza con un reclutamiento, es decir, cada especie da una cantidad concreta de folículos para que luego en el bovino termine uno siendo el principal y el que ovule para quedarse preñada la hembra. Pero ¿qué ocurre? Desarrolla varias actividades en forma de oleadas. Por lo tanto, puede haber el mantenimiento de un folículo en una onda o de otro folículo en otra onda. Por lo tanto, aquí ya tenemos 4 patologías. ¿Vale? Imaginaros,
si me apuráis puede haber 5, en el sentido de que si la hembra, en vez de tener 2 ondas foliculares, tuviera 3, pues podía haber un mantenimiento del tercer folículo dominante. Para que os hagáis una idea, lo importante que es esto, es que este mantenimiento de los folículos dominantes es patológico en la vaca, sin embargo, en la oveja y en la cabra es fundamental porque estos mantenimientos son los que van a originar que una oveja y una cabra pueda tener 2 o 3 crías, cosa que no suele ocurrir en la vaca. En la vaca, como mucho, aparece con 2 crías. ¿De acuerdo? Puedes pasar a la siguiente, por favor. Bien, aquí es lo que os acabo de comentar, que aparecen normalmente en las vacas siempre ciclos de 2 ondas en las que hay un reclutamiento folicular, luego quedarían 2 o 3 porque no hay suficiente cantidad de hormona de crecimiento y luego quedaría 1, ¿vale? Si los niveles progesterónicos son muy altos, evidentemente este folículo entra en atresia y otra vez se origina otra onda folicular. Y esto es así, incluso aunque quede preñada. Esto es lo que llamamos la locomotora de la reproducción, ¿de acuerdo? Y en las vacas suele haber 2 a lo largo de los 21 días y en las novillas suele haber 3, ¿de acuerdo? Ahí tenéis los porcentajes que hay entre vacas y novillas en la proporción de bovinos. Ojo, esto que veis aquí se corresponde con vacas que nosotros tenemos aquí, que normalmente son Bos indicus, perdón, Bos taurus. Las de Bos indicus son diferentes. Ya hablaremos luego un poquito de ellas. Pasa a la siguiente. Fijaros lo que pasa cuando hay una patología que falta la FSH en la primera onda. Pues ¿qué pasa? Que esa oleada no puede desarrollar porque no hay suficiente cantidad de FSH. ¿Cómo solucionaríamos esto? Pues esto va a ser la base de todas esas hembras que cuando vamos a mirarlas y a prepararlas para inseminación artificial a tiempo fijo, resulta que tienen los ovarios muy pequeños o inactivos. Es decir, son las hembras que entran en anestro. ¿Por qué se produce el anestro en estas hembras? Porque al no haber reserva de FSH, porque la FSH se forma a partir de la GnRH que el hipotálamo manda a la hipófisis. Si no hay suficiente cantidad de FSH es que no ha llegado suficiente energía a la cabeza para producir esta FSH, ¿vale? Y es un mecanismo de autodefensa que tiene la hembra. Es decir, una hembra que tiene poca energía no puede estimular la reproducción porque lo primero que tiene que hacer es, si tiene un ternero, dar esa energía para que se críe el ternero. Y solo utiliza la energía para la reproducción cuando le sobra energía. De ahí que muchas veces nosotros, uno de los puntos claves a la hora de elegir las hembras para la inseminación artificial a tiempo fijo, uno de los puntos claves es que observemos la condición corporal de la hembra. Esto que nos indica que si la condición corporal es muy buena o es positiva, está en incremento, significa que el alimento que tiene la hembra le sobra y entonces dedica esa cantidad de energía a producir hormonas y empieza a salir el celo. De ahí esa importancia que damos siempre los técnicos a la hora de elegir las hembras a utilizar para la inseminación artificial a tiempo fijo. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, el segundo problema, fijaros, es el mantenimiento del primer folículo dominante, que esto es un problema en las vacas, ojo, pero en las ovejas y en las cabras no.
porque esta es una de las causas que hace que estas hembras puedan tener 2, 3 o 4 crías. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿en qué consiste este punto crítico en el vacuno? Pues que en una onda folicular se ha producido un folículo dominante que no deja de producir estrógenos. ¿Vale? ¿Cuándo se inicia una nueva onda folicular? Cuando desaparecen los estrógenos. Pero como este folículo no para de producir estrógenos, ¿qué ocurre? Que va a seguir manteniéndose hasta que llegue el momento que desaparezca la progesterona del cuerpo lúteo y la hembra va a salir. ¿Vale? Si nosotros utilizamos una vaca para inseminación artificial a tiempo fijo con este problema, es muy fácil de identificar. Luego hablaremos de cómo se identifica, porque yo siempre he sido partidario de, a la hora de hacer inseminación artificial a tiempo fijo, el técnico tiene que saber con qué está trabajando. Por lo tanto, hay que meter mano a las vacas y saber lo que tiene cada vaca y guardadito en su sitio, ¿no? Por lo tanto, fijaros bien, esta hembra, que tiene un folículo dominante, desde el día 7 u 8 que se forma el folículo dominante, debería desaparecer y ponerse otro que va a tener un óvulo adecuado. El óvulo que tiene este folículo dominante ahí concretamente, cuando llega a la ovulación, le faltan todavía 10, 12 días y ese óvulo ya está en necrosis. Es decir, eso se llama apostosis folicular. ¿De acuerdo? La apostosis es una muerte celular programada, para que os hagáis una idea. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Decimos, no ha preñado a la hembra. ¿Cómo va a preñar? Y si en el caso que preñara, pues saldría un monstruo. ¿Por qué? Pues porque ese óvulo no es viable. ¿Por qué en la oveja sí? O en la cabra. Porque el folículo dominante lo único que hace es bajar la producción de estrógenos. Baja un poco la producción de estrógenos y se inicia una nueva onda. Por lo tanto, con esos estrógenos se mantiene todavía viable, con esa pequeña cantidad, viable hasta el momento de la ovulación. De ahí que siempre cuando veáis los partos de las ovejas y las cabras, vais a ver que los fetos son diferentes. Unos más grandes, otros más pequeños, unos vienen mucho más fuertes, otros más endebles. Bueno, pues fijaros bien que esto se puede dar hasta en un 7, un 10%. Esto es un estudio que hicimos nosotros aquí en un Open que realizamos de ganado frisón y que los ganaderos se prestan o nos ayudan abriendo sus puertas para hacer todos estos estudios. Vamos a la siguiente, que sería el mantenimiento del segundo folículo dominante. ¿Esto qué significa? Pues el segundo folículo, como veis, el primero ha dejado de tener efecto estrogénico porque ahí hay progesterona, porque hay un cuerpo lúteo que se formó el día 5 después de la ovulación, se produce una nueva onda folicular y se llega a otro folículo dominante. ¿Y qué pasa? Este folículo dominante tiene muy poca capacidad de crecimiento, por eso es otra patología. ¿Y qué hace? La hembra no sale en celo porque no produce tanta cantidad de estrógenos para dar los síntomas de celo. Por lo tanto, hay un fallo de ovulación. Esto pasa mucho con la inseminación artificial a tiempo fijo. ¿Vale? Y también aparece entre un 10 y un 15% de vacas repetidoras. Pasa. Bien, pues fijaros, el primer producto que se empezó a utilizar en los programas de inseminación artificial fueron la prostaglandina F2, ¿vale? Y qué curioso, que si vosotros vais a aplicar una prostaglandina en cualquier programa de inseminación artificial, lo primero que tenéis que saber es en qué momento la estáis aplicando.
¿Por qué? Porque la prostaglandina, la función que tiene es romper el cuerpo lúteo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo lo rompe. Bueno, pues esa rotura del cuerpo lúteo, lo que va a hacer es que desaparezca la progesterona, pero va a hacer que la vaca salga en celo. ¿Pero cuándo? Pues va a depender del tipo de folículo que tenga antes de romperse ese cuerpo lúteo. Ahí en la imagen que podéis ver, imaginaros que veis una onda folicular, la primera de la izquierda, que veis muchos huevitos ahí naranja y luego van creciendo. Fijaros bien, si yo aplico la prostaglandina en ese cuadro, daros cuenta que hay un cuadro verde, el huevito de ahí arriba, que sería el folículo, ya está crecido. Es un folículo dominante. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese folículo dominante, en el momento que desaparece la progesterona, aumenta la producción de LH y ovula en 48 horas. Pero daros cuenta si en vez de haberlo puesto en la primera onda folicular, lo he puesto en la segunda. ¿Vale? Pues resulta que el folículo todavía no ha crecido, tiene que crecer para llegar a ser preovulatorio. Y este necesitará para ovular 3 días. Pero imaginaros que yo he puesto la prostaglandina cuando la hembra está en reclutamiento. Pues todavía se tiene que hacer la selección, todavía se tiene que hacer la dominancia, puede tardar entre 4, 5 y hasta 6 días en salir la hembra en celo. Y decimos, no, si con el programa de inseminación artificial a tiempo fijo yo pongo la prostaglandina y sale a los 2 días. No, salen algunas, otras no salen. ¿Y no salen por qué? Porque no tenemos controlada la onda folicular. ¿De acuerdo? Esta es la base de la sincronización en el ganado vacuno. Que tengamos controlada la onda folicular, que tengamos todos los folículos con el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque si tenemos los folículos con el mismo tamaño, todas saldrán el celo el mismo día. Y esto es lo difícil, pero esto es lo que tenemos que hacer los técnicos. No coger, decir, aquí tengo 50 hembras, venga, mételas, pincha las alas. Bueno, pues ya está. Una va a salir un día, otra otro día y otra otro día. Es lo que estáis viendo aquí. ¿Qué dices? No, es que yo voy a hacer que ovule porque la pincho. No. Cuando tú la pinchas, te estás acercando a unas condiciones de folículo que puede que estén o puede que no estén. De ahí que en muchas ocasiones haya, porque veis que hay 3 ondas diferentes, en muchas ocasiones podemos llegar como máximo a un 30% de efectividad en el programa de inseminación a tiempo fijo. ¿Por qué? Pues ahí lo estáis viendo. Porque la misma posibilidad que tenemos de pillar a la hembra en la primera onda son las mismas posibilidades que tenemos en la segunda y las mismas posibilidades que tenemos en la tercera. Por lo tanto, tenemos un 30, 30 y tantos % de efectividad. Por lo tanto, aquel que se pone a hacer inseminación artificial a tiempo fijo, de esta manera y sin controlar, sabe que no va a sacar más de un 30%. Esto antes de empezar. ¿De acuerdo? Bien, pasa. La prostaglandina, por norma general, tiene la función de romper el cuerpo lúteo, como veis ahí en la imagen. ¿Vale? Este cuerpo lúteo tiene 2 funciones. Cuando yo terminé la carrera solo tenía una, ahora tiene 2. Es posible que a lo mejor cuando terminéis ustedes ya y se vayan a jubilar, a lo mejor tiene más funciones, pero ahora mismo tiene 2. Y es producir progesterona y producir oxitocina. Antes, yo recuerdo cuando terminé, y fue cuando empezaron a salir los trabajos de la oxitocina por el cuerpo lúteo, se decía que era una locura el que había sacado esto. Y evidentemente nada más lejos de la realidad. Bien, pasa. Ahora veréis cómo se desarrolla la actividad de este cuerpo lúteo.
Tarda un rato en cambiar aquí la... Bien. ¿Qué cambios lleva el cuerpo lúteo? Pues fijaros, siempre que una hembra no tenga gestación, es decir, que no se haya inseminado, que no se haya quedado preñada o que no la haya cubierto el macho, se va a producir un cuerpo lúteo, porque esa hembra va a ovular, teóricamente. Por lo tanto, estos cambios que lleva el cuerpo lúteo es el primero, aumentar la progesterona y reducirla, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Pues tragando más alimento, pues como todo el mundo, ¿eh? Uno no engorda porque sí, porque esté mirando al cielo. Si engorda es porque come. Y el cuerpo lúteo le pasa lo mismo. Si llega sangre, pues engordará y desarrollará más, que si no llega, se desorganiza y las células mueren. ¿Qué pasa cuando no hay gestación? Pues hay un momento en que esas células no se pueden nutrir, ¿vale? Y entonces empiezan a degenerar, disminuye de tamaño, empieza a cambiar de calor porque no le entra sangre y pasa de ser un cuerpo lúteo a ser un cuerpo álbica, que si habéis visto varios de vacas son fácilmente distinguibles. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo tiene un color amarillento y rojizo o naranja, y el corpus albicans es un resto de un cuerpo lúteo natural. Ahora vais a ver por qué digo natural. Pasa. Bien, fijaros que después que se produce el proceso de ovulación, el folículo tiene unas paredes con unas estructuras celulares que son las que van a hacer, que se llaman células de la teca, células de la granulosa, que son las que van a hacer el proceso de actividad de progesterona, ¿vale? Estas células van a recibir hormonas gonadotropinas, principalmente la LH, y van a ser las que cambien su actividad de empezar a actuar como un órgano endocrino. Y el órgano endocrino, la funcionalidad que va a tener es la de producir progesterona. Pasa. Pero también va a producir oxitocina. ¿Y cuándo va a producir oxitocina? Bueno, pues daros cuenta que hay dos tipos celulares. Puedes pasar si quieres. Hay dos tipos celulares, unos que son células, ahí la podéis ver en la imagen, hay células que pertenecen a la teca, que son más pequeñas, y hay células que pertenecen a otra estructura del folículo, que son mucho más grandes. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Bueno, cuando la hembra no está preñada, estas células grandes empiezan a producir oxitocina. Os podía explicar por qué producen oxitocina, pero es muy largo y no viene a cuento. Eso, si queréis, otro día os lo cuento. Estas células grandes empiezan a producir la oxitocina. Y todos sabéis una cosa, que la oxitocina, si llega a la musculatura lisa, provoca vasoconstricción y vasodilatación. Y en cuanto se produce eso en la musculatura lisa del útero, empieza a liberarse una hormona que aparece en todas las heridas, que es la prostaglandina. ¿De acuerdo? Puedes pasar. Esta prostaglandina, evidentemente, va a pasar del útero al ovario y va a producirse una liberación en 4 pulsos. Esto en condiciones naturales. Y es diferente si nosotros aplicamos una inyección. Fijaros cómo cambia de ser natural a producirse una inyección. Pasa a la siguiente. Fijaros, esta es una prostaglandina que se produce como consecuencia de que ha habido un proceso natural
que la vaca ha llegado al día 15 después de haber tenido un celo, se ha producido oxitocina en el endometrio, se ha formado la prostaglandina y se produce una inhibición de receptores y de receptores estrogénicos y una actividad o un aumento de los receptores de oxitocina. Por lo tanto, hay una secreción de prostaglandina de forma pulsátil y que va a intervenir a nivel vascular. Pasa a la siguiente. Fijaros cómo interviene, de qué manera. Ahí lo podéis ver, que hay 4 pulsos y que en el primer pulso se producen una serie de lesiones. En el segundo otro. No me voy a centrar en todo lo que se produce, pero es tan sumamente pequeño que hasta incluso el mismo ovario va a producir prostaglandinas. Esto es lo que va a conseguir que intervenga el sistema inmunitario para ir eliminando las células que se van deteriorando. De ahí que luego quede una cicatriz de color blanco. ¿Vale? Esto sería un sistema natural. ¿Vale? Pasa a la siguiente. Fijaros si nosotros aplicamos una prostaglandina externa. ¿Vale? Es decir, un producto que hemos comprado que tiene, por ejemplo, decroprostenol. ¿Vale? Pues lo primero que se produce a nivel orgánico es la síntesis de óxido nítrico y de endotelina y de angiotensina. ¿Vale? La función de estos 3 productos es provocar la muerte de las células lúteas por vasoconstricción. Por eso decimos que cuando hay una herida aparece inmediatamente la prostaglandina en cualquier parte del organismo. ¿Para qué? Para cerrar las arterias o las venas que pueda haber ocasionado esa herida. De ahí que el proceso de secreción de progesterona se corte de forma inmediata. ¿Vale? Aumenta, esto es un trabajo que hizo Shirasuma en el 2012, que también se le dio como si fuera, y hoy como estuviera un poco zumbado el señor, pero luego se ha podido ver que efectivamente el señor llevaba totalmente razón. ¿Qué pasa? Que aquí el cuerpo lúteo, al quedarse totalmente en vasoconstricción, cuando nosotros aplicamos un decroprostenol, no se va a formar un corpus álbica, sino que el cuerpo lúteo va a salir despedido del ovario y va a caer en cavidad abdominal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la diferencia es muy grande. Pasa a la siguiente. Bien, pues sabiendo que, fijaros, sabiendo el efecto de la función de la prostaglandina, el efecto de la función de la GnRH, el efecto de la función de los estrógenos, el efecto de todas las hormonas y de los sistemas de contracorriente que puede producir uno con otro, que eso es lo que verdaderamente tenemos que conocer los técnicos. Así fue como salieron los primeros protocolos de sincronización artificial o inseminación artificial a tiempo fijo. Fijaros que estos están funcionando de 1995 y os digo, aquí lo usa el 80% de las vaquerías de leche. ¿Por qué? Porque son sistemas totalmente efectivos y que están funcionando correctamente. Uno se denomina el OSIN y otro el COSIN, que es un sistema de inseminar a tiempo fijo sin la necesidad de aplicar ninguna hormona ovárica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque consiste en lo siguiente. Fijaros, la hembra la coges el día que quieras, es decir, en las vacas obligatoriamente 90 días de días abiertos. Pero es que ahí a los 90 días el ganadero ya se pone nervioso, porque ya debería haberse quedado. Por eso se utilizan mucho los sistemas GPG, que se llaman así,
G de GnRH, P de prostaglandina y G de nueva aplicación de GnRH, se llaman así. ¿Por qué? Porque la pauta que se utiliza en las granjas es que se aplica de forma indiscriminada. Y entonces hoy se pone la GnRH, imaginaros hoy es miércoles, yo pongo la GnRH hoy, sé que a la semana que viene, el miércoles, pongo la prostaglandina y que insemino el viernes. Por lo tanto, tomo esa pauta y todas las hembras que me vayan llegando a los días abiertos que yo quiero, las voy sincronizando. Por lo tanto, las vacas siempre están inseminadas. Y ahora diréis, bueno, pero en una granja no consiste solo en tener las vacas inseminadas, consiste también en tenerlas preñadas, evidentemente. Pero ahora os voy a decir una cosa. ¿Qué porcentaje podéis pensar que con esta metodología se quedan las vacas de leche preñadas? Un porcentaje buenísimo, fijaros bien, sería de un 25%. En las granjas donde se preña un 30% con los sistemas OSIN o COSIN, son muy pocas. Y diréis, pero qué desastre, ¿no? Si yo he utilizado protocolos y he preñado un 35 o un 40% o un 50%. Sí, pero este sistema mantiene todas las vacas gestantes, inseminadas en la explotación. Si cada vez que tú aplicas un GPG preñas un 25%, en 3 GPGs has preñado un 75% de las vacas. Decirme qué toro consigue eso. Ni el Antonio Banderas de aquí de Málaga. Es decir, vamos a ser prácticos y lo que tenemos que hacer nosotros, desde nuestro punto de vista como técnicos, es dejar vacas preñadas. Y con este sistema, nosotros, en 3 ejecuciones, hemos preñado un 75% de vacas. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué significa? Que estos sistemas de combinación de prostaglandina y GnRH funcionan correctamente desde el punto de vista de conseguir una metodología válida para el trabajo. Lo único que pasa es que hay que trabajar, ¿vale? Es decir, esto se utiliza mucho en granjas, como habéis podido ver, cuando aparecen los folículos que hemos dicho antes con estas patologías, estos folículos dominantes persistentes, eso desaparece con estos sistemas. Por lo tanto, controlamos perfectamente que esos folículos persistentes desaparezcan y se evite la formación también de quistes foliculares. Por lo tanto, ¿qué ocurre? ¿Es rentable? Esa es otra cosa que nos tenemos que plantear. ¿Al ganadero le resulta rentable? Evidentemente sí. ¿Por qué? Siempre y cuando, evidentemente, el precio de la leche esté en condiciones si se trata de una ganadería. ¿De acuerdo? No sé cómo andará por Nicaragua ahora el precio de la leche. Aquí en España se ha puesto que no hay ni quien se beba un litro, porque vale una pasta un litro de leche, ¿vale? Bueno, la diferencia que puede haber entre la utilización del OSIN y el COSIN, como veis, es el momento de la inseminación, que se ve claramente la diferencia en la aplicación cuando la hembra teóricamente tiene que salir en celo. Daros cuenta que el pico de LH se produce a las 4 o 5 horas de haber salido la hembra en celo. Y la ovulación se produce a las 24 horas. Por lo tanto, la inseminación la haríamos a las 17, 18 horas. ¿Vale? Los horarios son muy importantes en todos los programas. ¿Por qué? Porque los espermatozoides tienen un tiempo de vida. ¿Vale? Vamos, de vida tienen mucho tiempo, pero tienen un tiempo de viabilidad en la fertilización.
Por lo tanto, si nosotros inseminamos antes de, vamos a tener óvulos envejecidos y reabsorciones embrionarias. Y si inseminamos después de que el óvulo haya sido ya demasiado maduro, también va a haber lesiones de apostosis celular del óvulo. Por lo tanto, hay que inseminar en el momento oportuno. De ahí que veáis perfectamente en todos los programas de inseminación artificial a tiempo fijo el momento óptimo de inseminación. ¿Y esto de verdad es exacto? Porque esto es lo que nos debemos de preguntar. ¿Es exacto para un porcentaje de vacas? Yo lo que voy a tratar de transmitiros aquí es que tiene que ser exacto para todas las vacas, ¿vale? Porque yo sé que no vamos a... Yo tampoco las preño, ¿eh? No penséis que soy yo aquí el preñador número 1 del mundo, ni mucho menos. Pero intento dejar el máximo posible cuando me toca hacer esto, porque principalmente cuando yo más trabajo esto es precisamente en transferencia de embriones. Os voy a contar el caso de esta mañana. Esta mañana hemos implantado 16 embriones, ¿vale? Y habíamos sincronizado para receptoras, habíamos sincronizado 22 vacas, ¿vale? De las 22 vacas, esta mañana las hemos sacado un tubito de sangre y hemos visto los niveles de progesterona. Toda la que estaba por encima de 6 la hemos puesto un embrión. Pues hemos implantado 16 vacas. Ha habido 6 que se nos han escapado. Es decir, o bien no han formado un cuerpo lúteo adecuado para que produzca la cantidad de progesterona adecuada, o bien la hemos pillado en un momento que ha ovulado más tarde o que ha salido en celo más tarde. Pero para que veáis que de 22 hemos perdido 6 vacas, ¿vale? Es decir, estamos aproximadamente en un 70% de recuperación, ¿vale? ¿Esto es bueno o es malo? Pues, sinceramente, para mí es muy malo. A lo mejor para el ganadero le ha parecido muy bueno, porque ha implantado 16 embriones en sus vacas. Pero a mí me parece muy malo, porque ¿qué pasa con las 6 restantes? Eso es lo que yo tengo que solucionar. Es que no tienen que ser 6, es que no tenía que ser ninguna. ¿Entendéis? Pasa a la siguiente, por favor. Eso es un fallo nuestro. Bueno, para que veáis que hay artículos, como digo, de un montón de gente. Incluso vosotros, si queréis, vuestros trabajos que hagáis, podéis publicarlos y son todos perfectamente válidos. No penséis que porque uno se llame aquí Pusley y haya tenido unas tasas de inseminación parecidas al celo detectado, este tío es más que nadie. Pues a lo mejor es un fenómeno, pero a lo mejor es un tonto también. Vete tú a saber lo que es, porque no le conocemos. Pero, bueno, son trabajos que han desarrollado, son colegas, que nosotros nos tenemos que creer lo que han tenido por una sencilla razón, porque han trabajado en unas condiciones que podéis estar seguros que son diferentes a las vuestras. De ahí mi interés en que siempre que hagamos inseminación, nosotros debemos de recoger la máxima cantidad de datos para controlarlos cada vez mejor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vais a ver millones de trabajos, fijaros lo que os digo, millones de trabajos de colegas que han realizado inseminaciones artificiales y que han hecho comparación. Utilizar otra metodología,
a mí me gusta ser muy claro. Yo he fallado muchas veces, ¿eh? Y me he estrellado un montón de veces, ¿eh? Pero he seguido adelante y he intentado ir mejorando, ¿de acuerdo? Pero eso no significa ni que sea peor ni que sea mejor, sino que he ido desarrollando mi actividad porque toda mi vida me he dedicado a esto, ¿vale? Pasa a la siguiente. Bien, anda, aquí no se ve, ¿eh? Fijaros, habéis visto el OSIN y el COSIN en base a la utilización de prostaglandina y GnRH. Este se llama un presin, que consiste en utilizar la prostaglandina 2 veces para igualar las ondas foliculares, ¿vale? Ahí tenéis, en la imagen no se ve muy bien, pero la base de este protocolo es decir, si yo pongo una prostaglandina, repito la prostaglandina 11 días más tarde, lo más lógico es que todas las hembras estén en una fase parecida. Pero ¿qué ocurre? No siempre es así. No siempre es así porque no partimos de la base del inicio correcto de los reclutamientos de cada hembra. ¿De acuerdo? Por eso puede haber alteraciones de programas que utilicéis de inseminación artificial a tiempo fijo. Vais el día que corresponde, insemináis y al día siguiente, cuando volvéis a casa, os dice el ganadero: oye, que ha salido aquí otro par de vacas. ¿Y qué dices tú? ¿O qué decís? No, si ya están inseminadas, con esa ya tienes bastante, pues si no tienes que volver. Y lo lógico sería que volvieras, porque esas vacas han desarrollado el folículo más tarde y tienen el celo posterior. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, no sé qué ha pasado aquí, pero que no se ve bien. Este es otro protocolo que consiste en hacer un pressing con 2 prostaglandinas, pero con una diferencia de 6 días, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que si la otra era de 11 días, aquí, con 6 días, siempre hay algún animal que tú no cazas. ¿Por qué? Porque no le ha dado tiempo a formarse el cuerpo. ¿De acuerdo? Para que una prostaglandina haga efecto, necesita que haber un cuerpo lúteo. Y si no se ha formado, esa prostaglandina es como si pusieras agua. No sirve absolutamente para nada. Pasa a la siguiente. Como veis, aquí pues, los autores han sacado uno que le llaman el doble OSIN, que es hacer 2 veces el sistema OSIN. Función. Bueno, pues que este doble OSIN mejora, dicen, por 2 motivos. Porque se controla mejor el folículo dominante y porque hay una elevada concentración de progesterona. ¿Es interesante? Pues posiblemente para alguien sí. Pero yo, por ejemplo, no lo he usado. Puedes pasar. Este es otro protocolo en el que se ha utilizado muchísimo en Argentina porque, bueno, entre otras cosas, son los productores principales a nivel mundial de PMSG y lo que tratan con la PMSG es estimular o aprovechar el efecto de maduración o de crecimiento de folículos que provoca el efecto de la gonadotropina de yegua gestante, ¿vale? Este es muy típico para usarle con protocolos estrogénicos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Yo os voy a ser sincero, yo he usado mucho este protocolo. En España empezamos a usarlo, bueno, pues en 1998, una cosa así. ¿Y qué ha pasado? Pues que al final lo hemos dejado. ¿Por qué? Porque la PMSG es cara. ¿Y qué efectos tiene la PMSG? Como tiene mucho tiempo de permanencia en sangre, esta PMSG puede seguir madurando folículos después de haber ovulado uno. Y esto puede interferir el desarrollo del que has inseminado.
Pero no solamente se queda ahí, sino que esta PMSG crea anticuerpos por su tiempo de permanencia en sangre, que dura una semana, 8 días, ¿vale? Por lo tanto, también tiene una serie de efectos secundarios que hay que conocer. Y mi punto de vista con respecto a la utilización de la PMSG, que se lo utiliza mucha gente, ¿vale? Pero nosotros prácticamente solo lo usamos en aquella gente que tiene interés en usarlo. Como técnico, yo aconsejo no utilizar en inseminación artificial la vaca que precisa PMSG. Es decir, no inseminarla. ¿Por qué? ¿Por qué se precisa PMSG? Pues porque hay un balance energético negativo, porque hay una condición corporal baja, es decir, estamos estimulando artificialmente la aparición de un folículo que luego los porcentajes de preñez no son verdaderamente muy incrementados con respecto a si utilizamos animales en perfectas condiciones de inseminar. Por lo tanto, mi interés principalmente en esto es concretamente nulo. ¿Por qué? Porque los animales que no están en condiciones, ¿para qué los vas a preparar? Porque posiblemente si a lo largo de tu trabajo profesional tú vas a utilizar 100 animales de inseminación con PMSG, vas a preñar 4 o 5. No vas a llegar ni al 10% de esos animales que están en baja condición corporal. ¿Merece la pena desde el punto de vista económico? Bajo mi punto de vista, no. Puedes pasar, por favor. Bien, ahí veis otra pauta que es en base al OSIN y el Preosin, utilizando un dispositivo de progesterona a nivel como un cuerpo luto artificial a nivel de la vagina o en el fondo vaginal, ¿vale? De esto hablaremos también largo y tendido. Es otro protocolo más, en el que nosotros, a mí me gustaría que los vierais y los estudiarais. Y si alguno no entendéis, pues entonces en otra ocasión lo podemos comentar. Por mí no hay ningún problema. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, esto es, no sé por qué no se ve esto en la imagen, pero yo creo es porque en el ordenador donde lo estáis pasando, esto está grabado en Word. Y la imagen sale procedente de Word. Pasa a la siguiente. Los sistemas de resincronización, vuelvo a repetir, no es un método, lo dejo ahí bien claro, para mejorar la fertilidad. ¿De acuerdo? Aquel propietario que quiera hacer resincronización, bueno, pues los índices no van a ser escandalosos en la segunda resincronización. Es preferible, como se hace en las vacas de leche, hacer un sistema GPG, esperar a diagnosticar y volver a repetir. Por lo tanto, no tiene nada que ver el sistema de resincronización que utiliza el siguiente celo después de la inseminación artificial. ¿Vale? Pasa a la siguiente. Bien, esto había que hablar de ello por una sencilla razón, porque no solamente están los protocolos que habéis visto ahí, que están basados principalmente en la utilización de GnRH y de prostaglandina, ¿vale? Algunos incluso podemos decir que aumentados o mejorados con la utilización de progesterona. Bueno, pues fijaros, los estrógenos es una hormona producida a nivel del ovario
que tiene también una serie de funciones por los sistemas de retroalimentación negativo. ¿Y cómo funciona el sistema de retroalimentación negativa y positiva de los estrógenos? Pues fijaros bien, cuando una hembra tiene un folículo de aproximadamente 1,8 centímetros de tamaño, una hembra vacuna, ¿qué ocurre? Estos estrógenos pasan a la sangre. La cantidad de estrógenos que se libera está por encima de 35 picogramos por mililitro de sangre. ¿Vale? Esto hace que la hembra presente una sintomatología externa de celo. Pero al haber esta cantidad de estrógenos en la sangre, estos estrógenos, vía sanguínea, llegan al hipotálamo. Y al llegar al hipotálamo, producen la liberación de GnRH. Esta GnRH produce la liberación de LH en la hipófisis y la LH provoca la ovulación. En el caso que estos estrógenos no lleguen a la parte del hipotálamo, no se va a liberar la LH, por lo tanto no va a haber ovulación y la hembra va a estar en celo constante, va a tener una ninfomanía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el sistema que lleva o que realiza el estrógeno es de retroalimentación positiva. Se llama así porque cuando llega al hipotálamo hace que se libere la GnRH. ¿De acuerdo? Bueno, pues aprovechando este efecto de los estrógenos, porque el efecto es de retroalimentación positiva, muchos autores han empezado a utilizar los estrógenos como sistemas de sincronización. Es evidente que si nosotros aplicamos estrógenos externos, haya un sistema de retroalimentación para la liberación de GnRH. ¿De acuerdo? Porque eso se produce de forma natural. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros ponemos más cantidad, esa hembra crea un efecto contrario. Y en vez de producir más GnRH, produce menos. ¿Vale? Esto suele ocurrir siempre con la mayoría de las hormonas. Si tú te pasas, el efecto es contrario. Bien, ¿qué pasa? Que estos estrógenos, tú cuando los aplicas externamente, lo primero que tienes que saber para que sean efectivos es qué cantidad de estrógenos tiene la hembra. Porque la hembra puede tener un folículo dominante o puede tener una primera onda folicular o puede tener en selección. Y tú lo que no puedes hacer es pasarte porque el efecto sería contrario. Y si pones poca cantidad, ¿qué ocurre? Si pones poca cantidad, el efecto no llega a nivel sanguíneo y nunca se va a poder producir la ovulación porque no va a haber liberación de GnRH. Por eso esto se ha estado utilizando muchísimo tiempo, todavía hay alguien que lo usa, en Europa no se usa para nada, de hecho, precisamente porque es muy difícil conseguir un 40 o un 50% de animales con una dosis exacta de estrógenos para tener unos resultados aceptables en la inseminación artificial a tiempo fijo. Se ha visto, me parece que vienen más fotos de la actividad estrogénica. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Ahí veis, por ejemplo, que una inyección de estrógenos, cuando hay una progesterona, se va a producir la liberación de prostaglandina. El folículo, si es persistente, va a entrar en regresión, evidentemente, y aparecería de nuevo una onda folicular. Pero esto es un porcentaje de casos muy pequeño. Pero se puede dar. Pero debemos de saber perfectamente que la progesterona que tenemos es muy corta, ¿vale? Por lo tanto, habría que hacer una analítica de progesterona. Pasa a la siguiente. Cuando nosotros... ¿Puedes pasar, por favor? Otro tipo de estrógenos de larga acción o de corta acción,
Es decir, por ejemplo, estrógenos de corta acción, teóricamente, con la dosis adecuada, generaremos una onda 3 o 4 o 5 días más tarde. Y es evidente que necesitaríamos la utilización de progesterona obligatoriamente. ¿Para qué? Para que esta progesterona pueda conseguir que esta inyección o este estrógeno que hemos producido o que hemos inyectado haga efecto en las vacas que no tienen un cuerpo lúteo. Porque si no tienen cuerpo lúteo, no van a producir el efecto de retroalimentación positiva. Este es el caso, por ejemplo, de los estrógenos de corta acción. Vamos a ver en la siguiente los de larga acción. Puedes pasar, por favor. ¿Qué se hace? Jugar con dosis relativamente bajas y administrar dependiendo 24 horas después de retirar la progesterona. ¿Qué puede ocurrir? Que nos pasemos en la cantidad de estrógenos porque la hembra tenga un folículo dominante y que conseguimos que tanta cantidad de estrógenos provoque un celo anovulatorio. De ahí que normalmente los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo utilizando sistemas estrogénicos no suelen ser superiores al 30%, bueno, llegar al 40% es difícil. Es suerte, os diría. Pase a la siguiente, por favor. En el caso, fijaros, de utilizar el cipionato y el valerato de estradiol, se utilizan principalmente como sistemas de retroalimentación positiva para inducir la ovulación después de retirar la progesterona. Entonces, hay que utilizar una serie de dosis para evitar que se forme la atresia del folículo dominante. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenemos que jugar mucho con las dosis, pero que vamos a ciegas, porque desconocemos la proporción interna que tiene la hembra de estrógenos en el interior. Habría que hacer una ecografía, verificar el tamaño del folículo o hacer una analítica de sangre para determinar la cantidad de picogramos por mililitro que tiene de estrógenos esa hembra. Pasa. Bueno, tipos de estrógenos, pues han hecho infinidad de valoraciones. Ahí veis muchos autores de diferentes sitios, son todos americanos. En Europa apenas han trabajado con este sistema y se han utilizado los de rápida acción como el estradiol 17 beta, el benzoato de estradiol, luego los de larga acción como el valerato y el cipionato, que hay algunos laboratorios todavía que lo están utilizando, pero vuelvo a repetir, la mayoría de los países ya están eliminando su utilización porque tener en cuenta que estos productos dejan residuos, sobre todo, y se pueden utilizar para el engorde fraudulento de los terneros. ¿Vale? Pasa. Bien, aquí tenemos un problema y es que yo porque me lo sé de memoria, fijaros, en los métodos, estos son métodos de la USDA que han sido desarrollados concretamente por sus vecinos del norte en vacas utilizando el control de celos. Estos, evidentemente, son protocolos perfectamente, por así decir, verificados. ¿Vale? ¿Qué consiste? Por ejemplo, el Selexin consiste en la aplicación de una GnRH, una prostaglandina e inseminación. Exactamente igual, pero colocando un dispositivo vaginal de progesterona durante el tiempo que ocurre entre la GnRH y ¿por qué se pone en una el dispositivo vaginal y en otra no? Pues fijaros,
¿qué función tendría la GNRH cuando tú la aplicas a una vaca? Pues la función que tiene la GNRH es liberar o provocar un efecto LH para que las células de cualquier folículo que está en crecimiento, que sea sensible a la LH, se luteinice. En el momento que se luteiniza por esta GNRH, esas células empiezan a producir progesterona, ¿vale? Esto en condiciones naturales. ¿Cuántas vacas nosotros encontraríamos que son efectivas a esa GNRH? Y estoy hablando generalizando. Es decir, tendríamos que coger solamente aquellas que tienen folículos dominantes. ¿De acuerdo? Esas son las que son receptivas a la GNRH. ¿Cuántos días una vaca es receptiva a esa GNRH? Por los tiempos que tiene el folículo dominante. El folículo dominante empieza a partir del día 6, día 7 y deja de serlo el día 10. Por lo tanto, estamos hablando que solamente nos va a servir este protocolo para 6 vacas, o sea, para 6 días en concreto del ciclo estral de un animal, pero tiene 21 días la vaca, ¿vale? Entonces, ¿cuántos cogeríamos? Pues las vacas que preñamos con los GPGs, que os decía, el 25%. Sí, aquí las matemáticas no fallan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Para evitar eso, nosotros metemos un cuerpo lúteo artificial. ¿Cómo? Con un dispositivo vaginal, ¿vale? Y entonces, esa GNRH puede hacer efecto a un 6 días de animales que nosotros hayamos utilizado. Pero con el dispositivo vaginal que nosotros ponemos, conseguimos que todas las hembras tengan un cuerpo lúteo. Bien con la GNRH que hemos puesto o bien con el dispositivo artificial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los porcentajes de preñez entre uno y otro se incrementan cuando aparecen cuerpos lúteos artificiales o dispositivos vaginales. ¿De acuerdo? Pero ahora hablaremos también que tienen sus inconvenientes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la parte... Y esto siempre, fijaros bien, no olvidéis que esto siempre se utiliza y se insemina la vaca que sale en celo. La que no sale en celo no se insemina. Los porcentajes son buenos de preñez, sobre todo con los dispositivos vaginales. ¿De acuerdo? Y digo buenos porque van a oscilar por encima del 40%. ¿Vale? En el caso de que utilicemos el dispositivo vaginal y se nos haga muy larga el tratamiento porque tenemos que disponer de los animales para otras cosas, pues ¿qué hacemos? Utilizamos una prostaglandina y el dispositivo vaginal solo le mantenemos 5 días o 6 días y no 7 días. ¿De acuerdo? Esta es otra metodología, pero necesaria la utilización de prostaglandina porque así tener en cuenta que una hembra es sensible a la prostaglandina desde el día 5 de la ovulación hasta el día 15, que ese cuerpo lúteo se elimina de forma natural. Por lo tanto, tenemos 10 días, prácticamente el 50% de los días de una hembra del ciclo. ¿Entendido? Bien, pasamos a la siguiente. Siempre inseminando con celos, ¿vale? En el caso de las novillas, cambia. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la aplicación de prostaglandina o la aplicación del dispositivo vaginal es por la razón de que hay 3 ondas foliculares y no 2 como en la mayoría de las vacas, ¿vale? Pero el sistema es el mismo y la efectividad en las novillas es mucho mayor. ¿Por qué? Porque esta efectividad se desarrolla en 3 ondas foliculares, el crecimiento folicular es más rápido,
y la aparición de los celos es más correcta que en las vacas. Pasa así. Fijaros, esto también es aplicando en la detección de celos, aplicando la GNRH en el momento de la inseminación, ¿vale? ¿Esto para qué nos sirve? Por una sencilla razón. Perdonad, es que aquí lo mismo estamos a 2 grados bajo cero, pero bueno. Y algún estornudo se puede ir. No tenemos la suerte que tienen ustedes ahí, que están todos en manga corta. Pero fijaros, ¿en qué consiste la aplicación de la GNRH en estos protocolos que hemos visto? Pues que en muchas ocasiones esta GNRH, la función que va a hacer es ayudarnos a conseguir el punto exacto de la ovulación, ¿vale? Y suele ser efectiva en un 60 y tantos % de los casos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué significa? Que en protocolos detectando celos, fijaros bien, la utilización de la GNRH, bien nada más observar el celo de la vaca o bien en el momento de la inseminación, bien como el OSIN o bien como el COSIN, el efecto se mejora para llegar a unas condiciones de efectividad de preñez de un 60%. Esto es muy interesante. ¿Qué significa? Que la GNRH no es 100% efectiva. Eso está claro. Ni en el vacuno, ni en el ovino, ni en la yegua, ni en ninguna hembra. Pero sí se aproxima a unos porcentajes muy interesantes. Mucho mejor que los estrógenos, porque tener en cuenta que la función del estrógeno es activar la GNRH. Y cuando nosotros aplicamos GNRH, no tenemos por qué haber tenido un sistema de retroalimentación, porque el sistema de retroalimentación lo necesita el estrógeno, no lo necesita la GNRH cuando nosotros la aplicamos. ¿De acuerdo? Pasa. Fijaros cuando se habla de inseminación artificial a tiempo fijo. Aquí nos importa un bledo ya que la hembra salga en celo o no salga en celo. Tenemos unos horarios, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Pues muy sencillo, fijaros. Ponemos la GNRH, un dispositivo vaginal, una prostaglandina y esperamos 60 a 66 horas para hacer la inseminación artificial. ¿De acuerdo? Bien, esto ¿qué nos hace entender? Que el dispositivo vaginal ha actuado como un cuerpo lúteo, al poner la prostaglandina desaparece y aproximadamente en un porcentaje de animales aparecerá un folículo a las 60-66 horas. ¿De acuerdo? En el caso de utilizar el sistema que veis abajo, pues resulta que el momento de la inseminación se desarrollaría a las 72-74 horas, ¿vale? Esto sin observar en celo la vaca. Y ahora yo os pregunto una cosa. Si yo voy a hacer esta inseminación artificial a tiempo fijo y resulta que de las 10 vacas que voy a inseminar, las cojo, las insemino a las 72 horas, ¿vale? Y, fijaros bien, al día siguiente me sale otra, ¿qué ha pasado? Que a las 72 horas que ya la he inseminado se va a quedar preñada. Seguro que no. O que ha salido un día antes. La insemino un día después, ¿se va a quedar preñada? De eso nada. Es decir, esto es un horario de aproximación para un porcentaje de animales. ¿Vale? Ahora veréis cómo estos programas de inseminación artificial, como veis, creo que lo estoy dejando muy claro,
están basados principalmente en un porcentaje de animales en base a las ondas foliculares y los desarrollos de los folículos, que son los que van a dar los óvulos para quedarse preñados. Por lo tanto, dependiendo de la posición de esos folículos, quedarán preñadas más o quedarán preñadas menos. Entonces, puede pasar la siguiente. Vais a ver cómo, en el caso de novillas, como veis, el tiempo de inseminación es más corto, 54 horas, es decir, son como 6-8 horas más rápida la inseminación. Pero esto es normal, ¿vale? Pasa a la siguiente. Los protocolos son los mismos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, nosotros hace unos cuantos años hicimos un trabajo entre 3 veterinarios, iba a decir de chinos, ya no se puede decir eso porque hay muchos chinos por el mundo, pero hicimos un trabajo tela de ganaderías, concretamente en el caso nuestro, en ganaderías de Limousin, en ganaderías de Ordeño, con más de 1.500 hembras, en ganaderías de Lidia, luego participó también un colega que se llama José Luis Castillo y Fierro de la Universidad de Lieja. Es decir, trabajamos duro para verificar cómo evolucionaban estos protocolos que habéis visto hace un segundo. Pasa a la siguiente. Fijaros los resultados, son tremendos. Tremendos de malos. No penséis que son aquí el oro y el moro. Fijaros, por ejemplo, el primero, observando celos. ¿De acuerdo? Fijaros, en vacas de leche un 25%, lo que os había dicho al principio. En vacas de carne subía un poquito más. Llegábamos al 41%. Cuando utilizábamos el dispositivo vaginal 7 días, había menos vacas sin celo. Un incremento de un 3%, y en vacas de carne un 10%. De utilizar el dispositivo vaginal a no utilizar. Cuando utilizábamos la presincronización con el dispositivo vaginal, aumentábamos. Pero fijaros, un 2-3%. No aumentábamos más. ¿Era interesante o podía ser interesante? Sí, pero no tanto. No hay tanta diferencia. En el caso, por ejemplo, de utilizar, el Beteglan es una prostaglandina, era el producto que nosotros utilizábamos, fijaros que aparecía cuando utilizábamos una prostaglandina sola, ¿vale? Aparecía en celo un 65% de animales. Normal. ¿Por qué? Porque hay como 10-12 días en el que las hembras tienen cuerpo lúteo. El resto no lo tiene. Y fijaros, en las vacas de leche se preñaron novillas el 35% con prostaglandina. Ojo, que también se preñan vacas con prostaglandina, en el caso de novillas, precisamente. Pero daros cuenta que con otros protocolos hemos llegado a un 80%. ¿Merece la pena perder el tiempo con un 35%, aunque sea más barato? Eso también hay que tenerlo en consideración. El dispositivo y la prostaglandina, fijaros, sin celo, un 23%, y en vacas de leche se llegó a conseguir un 57%, y el Celesin un 60%. ¿Vale? Y en el caso de novillas, fijaros, los mayores porcentajes se obtuvieron con presincronización y con dispositivo vaginal, ¿vale? Que se llegó al 80%. Y en todo esto viendo celos. Fijaros la diferencia no viendo celos, solo con inseminación artificial a tiempo fijo, ¿vale? Con dispositivo vaginal, un 20%. Con la GNRH
Los más altos fueron de un 33%. Estos no los hemos vuelto a encontrar nunca más. ¿Vale? Pero, fijaros, los protocolos de inseminación artificial con COSIN y 7 días llegaron en los porcentajes más altos a un 75%, al igual en vacas de leche que en vacas de carne. ¿Vale? Y en novillas, no en vacas. En vacas, fijaros bien, que los más altos fueron con sistema GPG, sin dispositivo vaginal. ¿Vale? Es decir, los que hemos hablado al principio, de casos excepcionales, vuelvo a repetir. ¿Vale? Puede pasar la siguiente. No son datos de otro mundo, son súper normales. Y no estamos hablando de aplicación estrogénica ni nada de eso. Lo que significa que viendo estos datos, aquí queda mucho trabajo que hacer. ¿O no? Puede pasar. Bien, pues nosotros, una de las líneas más importantes que hemos venido desarrollando en estos últimos años ha sido, pues eso, intentar buscar protocolos en base a una serie de condiciones que consideramos que son excepcionales para los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo. Y ha sido fijándonos en los siguientes puntos. 1. Las condiciones de bienestar animal. ¿Qué les pasa a las vacas cuando se les pone un dispositivo vaginal? Las habéis visto, porque lo habéis hecho muchas veces, ¿no? ¿Y qué habéis visto? La vaca se queda encorvada y cuando lo sacáis no quiero ni deciros lo que veis, porque la mayoría nos da hasta vergüenza que lo vea el ganadero. A mí, por lo menos, me lo daba. Yo ya no lo he vuelto a usar. Luego, protocolos que sean, evidentemente, fáciles de aplicar. Porque no solamente el protocolo le aplica al veterinario, debe del ganadero aprender a aplicar estos protocolos. Porque el veterinario va el primer día y va el día de la inseminación y el resto tiene que ser cómodo y fácil para que lo aplique el ganadero. Porque una inyección no la tiene por qué aplicar un veterinario. La puede aplicar cualquier propietario sin ningún problema, también como lo puede hacer un veterinario. Y os aseguro que al propietario le interesa hacerlo. Otro que sea un protocolo más o menos seguro. Eso es fundamental, desde el punto de vista de que sea efectivo, de que obtenga buenos resultados y, sobre todo, otra cosa que es fundamental, que sea barato. ¿Vale? Por lo tanto, aquí se cumple en estas bases lo de bueno, bonito y barato, ¿no? Que aparece en los supermercados, ¿no? Bueno, pues estos puntos son los puntos claves que nosotros hemos intentado a costa de muchas investigaciones y que no hemos parado. Vuelvo a repetir que esta semana pasada hemos terminado de desarrollar las últimas pruebas de un protocolo que os voy a enseñar ahora. Puede pasar la siguiente. Este protocolo, que denominamos ProSynchro E2, como digo, lo hemos terminado hace, pues, no llega al mes, hace 20 días, está basado concretamente en la aplicación de inhibidores de las aromatasas estrogénicas, ¿vale? No es un tratamiento hormonal, es un tratamiento endocrino. Esto es lo que diferencia a todos los protocolos que hemos podido ver hasta ahora. Y pues recordad, hemos hablado antes, y es que cuando una vaca manda
¿vale? Es decir, cuando una vaca ovula, inmediatamente manda una nueva onda folicular. ¿Para qué? Para que haya actividad folicular, que es lo que hemos dicho, la locomotora de la reproducción, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la aromatasa? ¿Qué hace a nivel endocrino? Corta el estrógeno. Es impresionante ver cómo las últimas 10 vacas que hemos sincronizado, algunas tenían 12 picogramos por mililitro de estrógenos, otras menor de 9, otras 18, y aplicar en ese momento esta antiaromatasa y al día siguiente sobrepasar la liberación de estrógenos por encima de 45 y 50 picogramos por mililitro. ¿Qué significa? Que esta aromatasa corta cualquier momento del ciclo estral de la producción estrogénica y origina una nueva onda folicular. Por lo tanto, deja todas las vacas en la misma situación. Ahora lo estamos probando con ovejas, pero había que probarlo primero con las vacas, había que ver resultados. Los primeros resultados de preñez están próximos al 80%, han salido un 76%, lo cual nos da que evidentemente el protocolo es interesante y no solamente interesante, sino que además cumple con esas bases que al principio hemos puesto. Principal, nueva onda, nuevo reclutamiento, todas las hembras iguales. Esto significa que van a salir todas aproximadamente en 24 horas, salen todas en cero. En el mismo momento, ¿vale? Este sería el protocolo. Puede pasar la siguiente. A ver si se ve. Bueno, no se ve, pero lo voy a explicar. Veis que en el momento que se pone la inyección de Prosincro E2 de la antiaromatasa, se aplica una GnRH también, por si acaso hay un folículo grande para provocar la luteinización, ¿vale? Y se inyecta 1 mililitro de Prosincro, que es un envase que viene, por así decir, disuelto la antiaromatasa en una estructura oleosa, ¿vale? Normalmente, cuando la fabricamos, la hacemos en aceite vegetal, que es inocuo para la inyección en animales, ¿vale? Aparte, introducimos en este Prosincro E2 unos porcentajes de 45 miligramos de vitamina E en esa inyección. Bueno, pues fijaros bien, ahí inmediatamente se hace una nueva onda folicular, justamente en el día cero, porque la antiaromatasa ha cortado. ¿Y qué ocurre? Que viene un reclutamiento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la antiaromatasa solo afecta a los estrógenos. Si hay progesterona, no hace nada a la progesterona. Por lo tanto, si hay un cuerpo lúteo, no pasa nada. Si no le hubiera el cuerpo lúteo, ¿qué ocurre? Que la GnRH ha provocado la luteinización, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? El reclutamiento empieza el día 1, el día 4 ya tenemos selección. Pero ojo, tenemos selección en todas las hembras, ¿vale? Ponemos una prostaglandina, dejamos sin progesterona a la vaca y el día 4 que ponemos la prostaglandina empieza a crecer un folículo dominante. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer el folículo dominante? Aproximadamente entre 2 y 3 días. Por eso digo que la inseminación se haría luego el día 6, el día 7, como así. Todas nuestras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el sistema nos falta ahora aprobarle en ovejas y tenemos mucha ilusión
concretamente. Los resultados allí hablaban de un 90%. Nosotros no hemos tenido el 90%. Hemos hecho 4 pruebas y en la que mejor nos ha salido un 70 y tantos por ciento. Cosa que no habíamos sacado prácticamente nunca en vacas con los dispositivos vaginales, ¿vale? Y en la siguiente imagen es otros protocolos sin la utilización de antiaromatasas, sino evitando lo que habíamos dicho al principio, que es la utilización de dispositivos vaginales. Y para eso diseñamos un prosincro en base a progesterona, ¿vale? Que la función que tiene es mantener niveles altos de progesterona en la hembra durante 3 días. De ahí que hayamos desarrollado estos 3 protocolos que vamos a ver, este que se utiliza para hembras cíclicas y para novillas, en las que se aplica la progesterona cada 3 días en 2 veces. Luego se aplica prostaglandina, hay gente que pone PMSG, hay gente que no, nosotros no ponemos PMSG, pero dejamos la opción de que el técnico puede usarlo concretamente el día que pone la prostaglandina y luego inseminaría a las 18 horas el día 7. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente. Pasa a la siguiente, por favor. Es que me están llamando por teléfono, pero vamos, ya he cortado. Me parece que se han quedado 2 sin aparecer, 2 diapositivas. Pero bueno, ¿puedes dar para atrás, por favor? Bueno, la cuestión de este protocolo es que en vez de poner 2 inyecciones de prosincro, poner 3 o poner 4. Es decir, para conseguir, porque hemos hecho mediciones de progesterona en sangre durante la aplicación de este protocolo de sincronización. Y hemos visto que el prosincro mantiene niveles por encima de 5 nanogramos por mililitro a los 3 días de haberla puesto. Al 4º día ya baja y hace que la hembra salga en cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para mantener más tiempo, vamos aplicando el prosincro que se pone de forma subcutánea. Ojo, no provoca alteraciones a nivel vaginal como los dispositivos vaginales y las vacas entran en la manga y se las pone subcutáneamente al lado de la penca del rabo, que no se nota con una aguja de pequeño calibre. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente. Estos protocolos, evidentemente, nosotros ya llevamos utilizando 6 o 7 años, es lo único que usamos, no hemos vuelto a utilizar el dispositivo vaginal precisamente por bienestar animal. Y aquí veis las diferencias en las que, bueno, nosotros aquí no tenemos Bos indicus, no tenemos, pero evidentemente, como podéis observar, hay muchas diferencias, por ejemplo, en los que proceden del Bos indicus a los que proceden a las vacas que proceden del Bos taurus. Ahí veis la población folicular que puede tener un Nelore. Solamente con la imagen podéis ver que la población folicular es mucho mayor que otras razas, como por ejemplo la Holstein. Si yo os pongo la tabla de Lidia, es la mitad que aparece en Holstein. Y espero, dentro de muy poco tiempo, poder mostraros la gráfica de las búfalas y poder mostraros las gráficas de las camellas. ¿Por qué? Porque esto es una de las cosas que antes de empezar a trabajar en los protocolos de sincronización artificial o de inseminación a tiempo fijo debemos de conocer. Pasa a la siguiente, por favor. Y es fundamental conocer esto para poder qué tipo de protocolo de
inseminación artificial a tiempo fijo, debemos elegir. Pasa a la siguiente. Bueno, aquí podéis ver la comparativa que se hace pues, entre un Bos indicus y un Bos taurus, ¿vale? La longitud del ciclo tal es el mismo, salen cada 21 días, pero los días de lutolisis son diferentes, el número de folículos por ciclo es diferente, los folículos antrales empiezan de forma diferente, la cantidad de hormona antimulerian es diferente, es decir, que todo el proceso reproductivo es distinto, por lo tanto no podemos utilizar los mismos protocolos de sincronización para un tipo de animal o para otro. Debemos de estudiar perfectamente el más indicado en cada hembra. Pasa. Vamos, en cada hembra, en cada raza. Bien, para recordaros un poco que estáis aprendiendo a hacer o que estáis en un curso de inseminación artificial, pues he puesto esta imagen precisamente con un no arriba, porque esto es una de las cosas que tenéis que aprender a no hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es una perforación en una inseminación artificial y me imagino que vuestros profesores os estarán llevando por el buen camino y esto no se puede hacer a la ligera. Con esto quiero deciros que la inseminación es una técnica que debe desarrollar un técnico que esté bien preparado. No vale cualquiera, ala, yo te cojo aquí a tocomocho, aquí te agarro, aquí te suelto. No, hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo bien desde el principio, desde la elección de las hembras que vamos a hacer la inseminación hasta el momento de la inseminación artificial. Y haciéndolo todo bien, vais a ver cómo al principio costará más, habrá menos gestaciones, pero poco a poco esas gestaciones vais a ver cómo se van mejorando y se van realizando cada vez mejor, porque tener en cuenta una cosa, los datos que obtengáis de una finca son fundamentales para la siguiente vez que vayáis. Ahora, no extrapoléis lo de una finca a otra, porque cada finca es una forma distinta y diferente. Pasa a la siguiente, que solamente terminar, que se habla mucho de la importancia que tienen los ganaderos. ¿Por qué? Porque actúan alimentando a 3 familias. Y a mí me gustaría añadir que son 4, porque a los veterinarios también nos pagan los ganaderos. Por ahora, ya veremos a ver, más adelante. Por lo tanto, estoy a vuestra entera disposición para que me hagáis las preguntas que queráis.